Spanish Power BI. Espero y deseo que todos estéis bien en vuestras casas pasando esta época de confinamiento tan extraña. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver los tipos de funciones, funciones escalares y funciones matriciales. Conceptos muy claros, que os van a quedar muy claros, y cómo utilizar cada una en cada caso. Empecemos. Funciones escalares y funciones matriciales. ¿Qué es cada una? Muy simple, muy fácil y muy rápido. Función escalar es aquella función que solo acepta un único parámetro y en principio son valores de columnas. Por ejemplo, sum, count, rank. Vamos a ver un ejemplo. Si yo creo una nueva medida y me fijo en algo valiosísimo que es la ayuda que tiene Power BI y le digo sum, veis que cuando hago paréntesis me dice suma todos los números de una columna. Únicamente acepta un parámetro, un valor, nada más. Función escalar. Si vamos un poco a la descripción de lo que es una función escalar, un campo escalar, es una magnitud asociada a un valor. Con lo cual es un único parámetro, un único valor. Función matricial, más de un parámetro. En este caso, casi todas tienen dos. Por ejemplo, sum, pero en lugar de normal, x. Acaba en x porque la x significa matriz, matrix en inglés. Sum x, ahí ya le puedo dar dos parámetros, con lo cual puedo jugar. Y además, las funciones matriciales se pueden anidar entre otras funciones. Por ejemplo, sumx tiene el primer parámetro, si lo vemos aquí en la ayuda, primer parámetro es tabla y segundo expresión. Como tengo dos parámetros, ya puedo incluir en el primer parámetro o en el segundo otra función que me ajuste o me varíe ese resultado. Un ejemplo aquí abajo. Como decíamos, la función escalar es un parámetro y en el ejemplo que os voy a mostrar, sumx, ¿qué hace esta función? Sumx, recordemos, sumx tiene dos parámetros, tabla y campo. Primer parámetro que acaba en este paréntesis, eso es todo, esto es un parámetro. Y estoy metiendo otras funciones, estoy anidando funciones. Sumx, hazme un filtro de la tabla datos y el filtro tiene dos parámetros, tabla y campo a filtrar. Y filtrame país cuando sea Brasil. ¿Qué ocurre? Que filter solo tiene dos parámetros, tabla y campo a filtrar. Pero si yo juego con los condicionales, en este caso y, esto significa y, el doble aspersant significa y, le digo que sea igual a Brasil y utilizo related, otra función anidada. Related lo que hace es que me lleva a la tabla que yo quiera, related. Y aquí tengo maestro vendedores, responsable sea H Correa. Es decir, le estoy diciendo con un parámetro de filter que el país sea Brasil y que el maestro vendedores sea H Correa. Cierro este primer parámetro y el segundo parámetro del sumx es el campo a sumar, en este caso importe, con lo cual en una sola función estoy utilizando tres. Por eso las funciones matriciales se usan mucho más porque dan mucho más juego, porque al permitir dos parámetros ya puedes añadir y vincular otras funciones. Otro ejemplo de función matricial, calculate, no acaba en x, casi muchas acaban en x, sumx, countx, rankx, pero otras no. Calculate no acaba en x, pero también es una función matricial porque permite en este caso infinitos parámetros. ¿Y qué estamos haciendo concretamente con esta función? Estamos contando. Count x, count sería la escalar, contar un campo, count, y countx la matricial. Primer parámetro, tabla, acaba aquí. El countx acaba aquí. Perdón, aquí. El primer parámetro acaba aquí. ¿Y qué le digo? Cuéntame de la tabla gastos, hazme un filtro cuando familia sea vehículos y los VIPs sean sí y autorizado sea sí. Estoy jugando con los condicionales, los símbolos condicionales, para darle tres condiciones en lugar de una. Porque si yo pusiera punto y coma me daría un error, ya que solo acepta tabla y campo a filtrar. Con esto juego con ella y consigo acotar mucho más el filtro. Cuando acaba el filtro, el segundo parámetro de countx es el campo a contar, en este caso los tickets. Y finalmente utilizo calculate, otro parámetro más. Recordad que calculate tiene infinitos parámetros. Para decirle que me cuente todo esto
según la fecha que se ha seleccionado y usando la función DateYearToDate que acumula hasta ese día lo que se ha generado utilizando los segmentadores de tiempo. ¿De acuerdo? Lo que seleccione el usuario en el calendario hasta esa fecha me va a contar. Esto es lo que hace esta función. ¿De acuerdo? Recordemos para acabar, función escalar, un parámetro, un valor, función matricial, dos parámetros o más en el caso de calculate. Y al aceptar dos parámetros, porque es matricial, fila, columna, matriz, se puede empezar a vincular o anidar otras funciones. Y hasta aquí el vídeo. Sinceramente creo que en este momento, en esta situación tan excepcional que estamos, creo que más que decir que se publique el vídeo y se comparta en redes sociales, creo que hay que agradecer a todas las personas que no pueden estar en sus casas, que tienen que trabajar porque tienen que ayudar a los demás y darle las gracias porque sin ellos seguramente estaríamos mucho peor. Estoy hablando de sanitarios, estoy hablando de transportistas, toda esta gente que no puede parar de trabajar para que los demás podamos seguir confinados y para nosotros es dejar pasar el tiempo, pero para ellos es ir trabajando, con lo cual agradecer desde este humilde canal esta labor. Nos vemos en el siguiente vídeo.